buenos días a todos nuestros televidentes en esta mañana. Bienvenidos a su programa Informados desde la Radio Universitaria. Los saluda Carol Prieto desde la ciudad de Bogotá en compañía de mis colegas Sabdiel Rojas y Heidi Torres. Hoy les traemos una programación de bastante interés, así que a continuación mi compañera. Así es, muy buenos días, Carol, televidentes. Hoy jueves 10 de marzo del año 2022 los saluda Sabdiel Rojas junto a mi compañera Heidi Castro, quien abrirá la sesión de opinión con una editorial llamada El descrédito de la labor docente y su rol de cuidado. Vamos por ello. Buenos días, Sabdiel, Carol, estimados televidentes. Iniciemos la misión del día con nuestra editorial. Descrédito de la labor docente y su rol de cuidado. En los últimos días, la ciudad de Bogotá se ha visto ampliamente conmovida por algunos casos de acoso sexual que han sido denunciados desde distintas instituciones educativas. Una de ellas, el Colegio Venecia Nuevo Musú y Colegio Marimont. Lo ocurrido en el Colegio de Venecia indica que un profesor suplente perpetró varios actos de violencia sexual contra estudiantes. Según las denuncias de estas mismas, el profesor de español hacía comentarios sexuales hasta escalar a un acceso y manoseo del cuerpo de algunas de estas niñas. Hasta este punto ya nos resulta escandaloso y ruin pensar en esta situación. Sin embargo, las mismas chicas denuncian que no ha sido el único profesor con este tipo de acciones. Esta situación nos genera, entre otras inquietudes, la pregunta acerca de los protocolos de prevención y denuncia con los cuales debería contar cada institución. En este caso, como en la gran mayoría, parece ser que eran inexistentes y que aún frente a esta situación reina la ineptitud de los coordinadores de las instalaciones, pues los estudiantes denuncian que pese a que está saliendo al aire en estos últimos días, las denuncias ya se habrían hecho semanas antes sin recibir ningún tipo de respuesta. Al tratarse de un espacio tan delicado y en el que debiera existir un compromiso por el bienestar de los menores que allí estudian, comparten, crecen y demás, se debió actuar con prontitud. Por un lado, buscando el castigo de los involucrados en estos delitos y por el otro, brindando un acompañamiento útil y empático con las afectadas y sus familias. Pese a esto, la respuesta del rector pareció ser un respaldo a los agresores, una señal de encubrimiento frente a sus actos y como en muchos de los eventos envueltos en una cultura violenta y patriarcal, terminó dando charlas a las chicas, en cierto modo para demostrarles que estaban mal o que quizás sus acusaciones eran demasiado graves y estaban sobredimensionando las cosas. Otra de las reflexiones que debería suscitarnos esta situación, en especial en un país que en cortos 3 meses del año ya registra 702 casos de abuso sexual solo en Bogotá, de los cuales 276 corresponden a menores de 14 años, es acerca de la importancia de cuestionar a todo aquel que alcance un rol de docente, pues es bien sabido que pese a la importancia de esta labor, son muchas las ocasiones en que esta decisión no es atravesada por una consulta y unos cuestionamientos integrales. Sin embargo, esto no lo saben los padres que depositan en el maestro un rol de cuidado, de compañía e incluso de segundos padres. Es decir, que frente a esta situación de irresponsabilidad le corresponde a las instituciones asegurar que sus protocolos sean eficientes y que aquel docente que incurra en el delito no estará protegido por su rol de profesor. Por el contrario, la institución debe garantizar que la ley actúe a favor de la víctima y que poco a poco se demuestre con ello que los colegios deben ser espacios seguros y tranquilos, considerando que allí se dan espacios primordiales de socialización. Bueno, estimados televidentes, a continuación Carol nos tiene una columna bastante interesante, seguramente les dejará varias preguntas. Así es, como menciona mi compañera Heidi, para seguir con esta sección, vamos a darle paso a la columna de opinión. Esta gira en torno a un tema controversial en nuestro país los últimos meses. Se titula ¿Qué sucede con la despenalización del aborto en Colombia? Esta fue escrita por una periodista de nuestro medio Informados. En el mes de noviembre, Colombia estuvo con un asunto de gran polémica en la mesa de la Corte Constitucional, la despenalización del aborto.
gracias a 2 denuncias interpuestas que exigen que el aborto sea un derecho y no causal de delito por ningún motivo. En el país es legal el aborto en caso de violación, de malformación del feto y cuando está en riesgo la vida de la madre gestante. Cualquier caso fuera de estas causas es un crimen tanto para la mujer que interrumpe su embarazo como para quien la asiste, de 16 a 54 meses de prisión. En última instancia, se frenó el proceso en la Corte por un empate en el debate. Uno de los magistrados, Alejandro Linares, se habría declarado impedido. Por el momento, no se sabe cuándo vuelva a entrar el aborto a discusión, aunque la otra demanda vence términos en enero de 2022. Sobre el debate a favor o en contra de la despenalización del aborto, se encuentran primordialmente las miradas pro vida y pro aborto. Por parte de los demandantes, Movimiento Causa Justa y el abogado Mateo Sánchez, afirman que este delito viola los derechos del libre desarrollo de la personalidad, los derechos reproductivos, la dignidad humana de las mujeres, vulnera el derecho al libre ejercicio de la profesión de los médicos, se viola la libertad de cultos y no mantiene una finalidad preventiva al estar dentro del Código Penal. Por otro lado, los opositores a la despenalización, en su mayoría religiosos, fundaciones entre otros, aseguran que se debe proteger el derecho a la vida de los no nacidos incluso por encima de la libertad del desarrollo de la madre, incluyendo la decisión del padre. También argumentan que si se despenalizara el aborto, se perdería el valor de la vida y se cometería un genocidio. A estos argumentos hay que adjuntar que alrededor de 70 mujeres mueren cada año por complicaciones en el aborto. Muchas son discriminadas, humilladas, sufriendo negligencias, entre otras. La tasa de mujeres migrantes y gestantes que han llegado al país, el cadente y pésimo sistema de salud y educación sexual y reproductiva en Colombia, en especial en zonas rurales, entre otras, nos proponen un panorama para reflexionar sobre las múltiples problemáticas que hay detrás del aborto y que podrían ser solucionadas, o por lo menos mitigadas, con la despenalización total del aborto. Esta fue la columna del día de hoy. Si les gustó, escríbanos en nuestras redes sociales. Vamos a dar paso a un corte de comerciales. No se despeguen, que vamos a seguir con nuestras secciones. Esto es para ti, Natalia. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras. Dilo con música, dilo con Deezer. Será muy tarde. Me vas Deezer. a extrañar. Solo dale play. Bueno, después de un corte comercial con la banda MS, vamos a continuar con una crónica que ha desatado distintas polémicas a nivel mundial en las universidades públicas y privadas, hasta en los colegios de distintos sectores, y esto se debe al retorno a la presencialidad después de un largo tiempo de clases virtuales. Así es, y continuamos con esta crónica titulada Olvidar para resurgir. Un día antes de dicho encuentro, con otra perspectiva con la que Lainer viajaba, había renunciado a algunos hábitos diarios, como madrugar, alistar su overol para ir a trabajar, o el tan solo pensar qué comprar con su próximo pago. Lainer madruga a alistar la ropa con la que busca definir su apariencia ante los demás, ante los compañeros con los que ese día se iba a encontrar. Con par de pesos en el bolsillo, emprende el viaje hacia el primer día de presencialidad. Una chaqueta impregnada a esa loción que había comprado hace ya algunas semanas, la cual estaba por acabarse, dejando atrás algunos quehaceres para empezar a recibir conocimiento más directo, motivado desde que entra el primer día de clases. Un poco confundido, dice Lainer, al ver tantos rostros desconocidos, aunque ya había cursado por la tercera matrícula. Como un hábito desconocido, Lainer llega sin lapicero al aula. Evidencia a muchos tomando apuntes y él tiene el descaro de pedir un lapicero a una compañera que está a su lado. Un poco sonrojado al no saber cómo reaccionar en agradecimiento, después de aquella clase, Lainer sale con un grupo de personas de la misma carrera. Algunas son muy discretas, como otras también son indiscretas y recocheras.
Entabla una conversación con un grupo de personas y empieza a socializar con la demás gente, olvidándose de una rutina que llevaba y adentrándose de nuevo a la comunidad universitaria de la Universidad Distrital. Cansado y confuso, Lainer vuelve a su casa para pensar y analizar su nuevo comportamiento en el retorno a clases. Y así es, esta fue la crónica presentada por Sabdiel Rojas y vamos a continuar con Heidi Castro, que nos va a presentar otra de sus crónicas o reportaje. Bien, seguimos con un reportaje que han desarrollado dos de nuestros enviados especiales. Se titula Perspectivas y reflexiones en torno a un aula presencial. La última semana de enero del 2022 fue testigo de un momento que hasta hace muy poco parecía casi inalcanzable. La Universidad Distrital en sus distintas sedes recibió a bastantes estudiantes que fueron convocados nuevamente a las aulas, a reencontrarse con sus compañeros, amigos, docentes y en general con toda una comunidad que fue tomada por sorpresa por un comunicado que informaba este cambio. Queremos hacer de este relato de lo que ha venido sucediendo una serie de pistas que al entrelazarse nos permitan contemplar de una forma más global frente a qué situación nos encontramos. Para empezar, mencionar que esta situación fue repentina y que hasta hace poco no se encontraba contemplada no es para nada gratuito. Es decir, en nuestras memorias de estudiantes o incluso de docentes está la idea de que el 2021 fue un año que terminó con cada uno de nosotros desde la virtualidad, respondiendo a un apresurado fin de corte a la vez que laborábamos o nos encargábamos de nuestras familias u otra serie de situaciones. Pues bien, para los planes de la mayoría seguiría siendo igual y podríamos preguntarnos ¿por qué? ¿Acaso los estudiantes no deseaban reencontrarse? Pues al parecer no se trata de una enemistad colectiva que nos indicara que el mejor camino seguiría siendo nuestra casa, sino más bien de una posición institucional, apoyada en declaraciones del Ministerio de Educación, de Salud, entre otras entidades que indicaban que no sería apropiado propiciar un encuentro masivo, cuando esto bien podría representar una contribución a alguna complicación de salud pública. Ahora bien, este año fue 100% ratificada la presencialidad, pero como era de esperarse y acudiendo a nuestra segunda pista, no resulta sencillo para todos regresar. Básicamente porque la situación de la universidad es bastante particular y en comparación a otras instituciones no resultaba tan previsible que el regreso se fuese a dar en medio de un semestre que aún no se culmina. Es decir, algunas personas no podrán asistir a la presencialidad, al menos no del todo, y cada una de ellas puede justificarse en el hecho de que se encontraban viviendo en otro lugar, laborando de forma constante, encargándose de algún familiar, etc. Para este tipo de situaciones se contempla una serie de garantías académicas que apelan al bienestar de la gran mayoría, pero como es de esperarse, como en todo proceso social, como en la vida en general, no siempre se tendrá en cuenta a cada persona ni se analizarán con el suficiente cuidado cada una de las esferas que involucra una situación como esta. Aquel estudiante que no pueda asistir, incluso aquel que asiste, se está enfrentando a una serie de situaciones físicas, mentales, emocionales, económicas, entre otras, que deberían ser contempladas y en cierta medida solucionadas o al menos apaciguadas. Podríamos decir que aún queda tiempo para que se pueda realizar un verdadero análisis de los impactos de las medidas que se han tomado hasta ahora, de forma tal que comprendamos cómo se logran culminar el presente semestre y cómo, basándonos en experiencias de otras instituciones, como la UPN, institución que inicia semestre y por casos de contagios apela a una flexibilidad en la asistencia de estudiantes y maestros. Por poner un ejemplo, se puede diseñar el inicio de un próximo semestre en el que por obligación muchas de las situaciones personales a las que muchos acudieron como medida extraordinaria ya deberían estar solucionadas. Claro que sí, y para terminar la sección del día de hoy de crónicas y reportajes, les tenemos una crónica también de una estudiante de la Universidad Distrital. Esta se titula Un regreso sin base. Una notificación irrumpe lo que serían unas vacaciones acompañadas no de calma necesariamente. El resto del semestre se culminará presencialmente.
Los rumores eran ciertos y el caos para muchos se aproximó. ¿Cómo regresar a una realidad que no se ha vivido? Como quien dice, los primíparos de tercer semestre. ¡Qué ocurrente! Las reacciones tan diversas me dejaron consternada, aún más sabiendo que desde mi perspectiva había ya un privilegio de ubicación que resolvía un problema común para muchos. El inicio de año tampoco favoreció mucho esa novedad. Los precios por las nubes más altas y las posibilidades de sostenimiento por el lodo más denso. ¿Cómo sería levantarse a las horas donde arrulla todavía la noche, rozando la madrugada, a enfrentarse a un mundo de desigualdades e individualidades? Ay, pero es que usted está ganada, me dicen. ¿Cómo voy a estar tranquila con esta situación? ¿Quién podría estarlo? La posibilidad de no culminar la carrera que todos iniciamos con nerviosismo y emoción es cada vez más latente y presente. No se puede estar bien conociendo todos los problemas que rodean el glorioso regreso. La vida universitaria no comprende tales eventos, pero sí nos sitúa a otras realidades que encarnan compañeros y hasta maestros, tan diversas como cada uno de los miembros de la institución. No importó la poca organización y responsabilidad de los directivos de la gloriosa Universidad Distrital, porque el 31 de enero se reanudó el calendario académico sin siquiera revisar las peticiones mínimas que pedía la comunidad y el corazón de la educación pública de Bosa. Sinceramente, la curiosidad de ver a mis compañeros podía más. Las travesías, y sin exagerar, que contarían los mismos agitados, corriendo y preguntando perdidos por el salón en donde veríamos las materias. La mañana estaba muy bonita, y el cielo despejado por lo menos no dejaba ver rastro de lluvia próxima. Presentar el carnet, admirar la sede como buen estudiante de pública y empezar a encontrar compañeros quitó un poco la inquietud. Conocer a profesores que comprenden en qué dinámicas vivimos y son empáticos con las historias de todos es lo más grato del día. Ver rostros y no fotos de Meet también incrementó esa emoción de la presencialidad. Un respiro al ver que casi nadie faltó, con complicaciones, pero estaban presentes. Un partido en una grama artificial fue la inauguración ideal del escenario deportivo. A fin de cuentas hay que aprovecharlos. Ese fue el receso entre clases. Con un regalito del caucho del suelo de la cancha, manchas negras en los zapatos blancos. Las conversaciones y las reflexiones fueron adecuadas para iniciar con pie derecho el desarrollo de las clases. A las 4 p.m. salimos de los edificios para enfrentar la calle agobiante de nuevo. Conocía el territorio por ser estudiante del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa, aledaño a las instalaciones universitarias, así que escuché lo que no en aproximadamente 4 años. Parce, présteme 200 pesos para una empanada, lo cual me llevó a una especie de déjà vu. Sin embargo, el compañero reunió para lo que fue su almuerzo y calmó su antojo, porque así como recordé la vaca, también recordé esas empanadas a las salidas del colegio. Estas en peculiar con un guacamole exquisito, picante pero que hacía salivar en cada bocado, con papa, pero sobre todo se sentía la carne, un hecho afortunado para los estómagos resonantes. Luego de este deleite, y de decirle al vendedor de tales bocados de sabor que nos vería muy frecuentemente en su local, acompañé a los compañeros a tomar su transporte y empezar a meditar sobre el viaje que cada uno tomaría de regreso a su casa. Vaya, regreso a casa, el lugar que muy bien distinguimos durante 2 años, volver a salvo, a mi parecer. Me escriben cuando lleguen a casa, digo, me responden diciendo que parezco una tía, me causa risa pero yo hablo muy en serio. Yo al verlos tomar el camino a su destino, me dispongo a irme nuevamente a mi hogar. Las calles son todas conocidas y las grabo en mi mente como el recorrido que emprenderé por lo que queda de carrera. Paso los cruces pensando en la mañana siguiente y en la rutina a tomar. Me percato y ya voy llegando a mi fin. Al llegar me recibe mi madre con una sonrisa, mi universitaria. Y con eso me basta para saber que vale la pena y lo valdría también en otras condiciones, las de mis colegas, tal vez. Me tranquilizo cuando recibo una notificación. Esta no es para un regreso a las aulas. En esta mis compañeros regresaron a casa. Ya con el agotamiento del día, cierro mis pensamientos. Esta fue la crónica del día de hoy, la última. Con esto, queridos televidentes, queridos colegas, le doy paso a mi compañero Sabdiel, quien nos tiene una premisa de la noticia del día. A continuación, mi compañero. Bueno, estimados televidentes, continuamos con una noticia en desarrollo
que ha generado bastante conmoción y asombro, no solo entre los habitantes del sector de Doradal, sino también en todos los que nos hemos venido entrando en esta historia. Pues bien, sucede que en este sector habita un joven con un perfil un poco misterioso, y según sus vecinos, él resulta envuelto en una fantasía suya que se toma como si fuese real. Se trata de Serafín, un vecino un poco convencional, solitario y obsesivo con su autoadmiración. Vivía solo, según sus vecinos, y sus declaraciones han girado en torno a comentar que casi siempre en ese apartamento reina un largo silencio. Se sabe que hay unos gatos que lo acompañan, pero francamente dudan que estén en óptimas condiciones, porque de allí salen olores bastante desagradables y pese a las quejas de sus vecinos, la situación continúa igual. Ese es el panorama. Sin embargo, hoy se presenta un ruido atroz. Se sabe que los gatos están alterados y que quizá lo han llegado a lastimar. Sin embargo, lo que se encuentra está siendo investigado según el lugar de los hechos y este personaje, de forma que puedan dictaminar con exactitud la situación. Por supuesto, al tener más detalles, ampliaremos la noticia. Muchísimas gracias. Y bien, para proseguir con la sección de noticias del día de hoy, nos encontramos con la siguiente noticia. Bosa y la despenalización nacional del aborto. El lunes 21 de febrero, la Corte Constitucional aprobó la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de embarazo, impulsada por el movimiento Causa Justa desde hace unos años, que buscaba que se le diera el derecho a las mujeres para decidir por sus cuerpos sin tener que afrontar sentencias de hasta 54 meses de prisión, aparte del daño físico y mental que deja esta intervención. Esta noticia causó en su mayoría contento por parte de sectores de la población y colectivos feministas, catalogándolo como algo histórico. Al tiempo, no faltaron las reacciones en desacuerdo al fallo por parte de los Provida, quienes convocaron a una movilización Colombia Defiende la Vida el 27 de febrero para manifestar su rechazo a la medida. Los estudiantes de la Universidad Distrital realizaron una investigación en la que dieron cuenta del conocimiento y percepción general de la población de Bosa y Patio Bonito sobre esta novedad. Estos fueron los datos arrojados. Conocen las condiciones por las cuales es legal el aborto en el país. No a la perfección, pero se distingue que son inicialmente 3 causas y que ahora se extendió el lapso de tiempo para el procedimiento. 22 de los 25 encuestados están a favor de la resolución de la Corte, justificándose en que las mujeres deben tener libertad para decidir sobre sus cuerpos, la defensa de la maternidad deseada y los hogares planeados, las condiciones económicas, sociales y personales de la madre y evitar más niños sin una familia. El restante, 3 participantes, están en desacuerdo con la sentencia, afirmando que puede servir para que mujeres no sean responsables de sus actos y criticando al tiempo la extensión del periodo para realizarse este proceso. En Colombia es legal abortar cuando el feto tiene malformaciones, cuando hay riesgo para la vida de la mujer o cuando hay violación, y ahorita actualmente con la ley que salió es legal hasta la semana 24 si así lo requiere la mujer. Estoy de acuerdo con la despenalización en Colombia. Siento que las maternidades deben ser deseadas porque de lo contrario crearemos infancias infelices y maternidades forzadas. Yo pienso que el aborto sí debería ser penal siempre y cuando el bebé ya esté grande. Después me refiero a los 3-4 meses. Ya no debería haber la posibilidad de hacer un aborto. Supongo que si una mujer no quiere tener hijos, entonces que decida por su cuerpo antes de ponerse a tener relaciones sin protección. Que se cuide, que planifique. Ahorita hay muchísimos métodos de planificación y son gratuitos. Puede tomarlos o simplemente mandarse a operar para nunca tener hijos. Pero no me parece justo que acaben con la vida de un bebé y ya después de tanto tiempo. Hágalo cuando sea un mes, que ya no hay tanta formación, pero ya después de tanto tiempo me parece que está mal. Estos resultados refieren que hace falta pedagogía sobre la medida en sí
y acerca del funcionamiento de todo el proceso, además de acompañar este fallo de un mejoramiento del sistema de salud sexual y reproductivo, una mejora e implementación de educación sexual integral a todo el territorio colombiano, incluyendo al hombre en estos procesos, y por lo menos el acceso a servicios de planificación en la totalidad del país. Con esto terminamos la sección de noticias del día de hoy. Vamos a dar paso a los informes especiales. Por supuesto, y para iniciar con esta serie de informes especiales, vamos a comenzar con este que se titula Estados Unidos, la problemática detrás de las masacres escolares, también realizada por una periodista de nuestro medio Informados. El lunes 28 de febrero del año actual, una noticia volvería a aparecer en primera plana. Tiroteo en iglesia de Sacramento, Estados Unidos, deja al menos 5 fallecidos. Un suceso que se revive con fuerza desde el territorio norteamericano y que es cuestionado y analizado desde diferentes puntos de vista. En este informe se presentarán estas perspectivas frente a una problemática ya existente desde hace muchos años. Este evento más reciente fue protagonizado por un padre de 39 años quien asesinó a sus hijas de 9, 10 y 13 años, posteriormente quitándose la vida. El medio también recalca un estudio de Gun Violence Archive, en donde menciona más de 44.000 personas murieron por esa causa en 2021, por un disparo. Para contextualizar esta serie de hechos se debe comenzar por la historia. En el año 1764, los guerreros Lenape entraron a una escuela de colonos blancos, asesinaron al profesor y a aproximadamente 10 u 11 niños con sus hachas. Esta fue conocida como la masacre escolar de Enoch Brown. Desde este momento, y quizás mucho antes, se desenlaza lo que Johan Galtung menciona como la violencia cultural. Aspectos de la cultura que pueden usarse para legitimar violencias por medio de creencias individuales, normas sociales y valores que enfatizan la violencia como instrumento para llegar al poder, autoestima, estima grupal y dominación social. Otras de las masacres significativas para Estados Unidos son las ocurridas en las aulas escolares, ya que ha cobrado la vida de poblaciones grandes, incluyendo niños. Entre estas están la masacre de la Universidad Estatal de Kent en 1970. Esta fue protagonizada por la Policía Nacional y los estudiantes, dejando 4 muertos y 9 heridos. En 1927, en Michigan, Andrew Quejoy, de 55 años, detona una serie de explosivos en la escuela Bad Consolidated luego de asesinar a su esposa y prender en llamas su propia casa. Las detonaciones fueron una dentro de la institución y la otra a la salida de la misma en el carro de Quejoy, donde se suicidó. Dejó un saldo de 45 muertos y 58 heridos. Se conoce como el asesinato en masa escolar más grande por explosiones. Dentro de varios estudios y análisis sobre las causas que fueron determinantes para estos eventos, situamos a Oscar Pijao Joao, un académico quien habla sobre las causas de la violencia escolar. Se valora por la calidad de las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y por los sentimientos de aceptación o rechazo que existan. Un buen clima escolar induce a una mejor convivencia y a un adecuado manejo de conflictos disciplinares, tan comunes en población de niños y jóvenes en edad escolar, lo cual supone un ambiente conflictivo y discriminatorio para algunos estudiantes, siendo factores potenciales para reacciones de ese calibre. Los autores Helbert, Olivia y Lorena Prieto logran rescatar parte de este pensamiento al decir que el bajo rendimiento académico mostrado por estudiantes víctimas o victimarios de violencia escolar implica una incapacidad cognitiva de alcanzar el nivel de rendimiento académico medio, que se espera alcance el estudiante según su edad y nivel de maduración, pudiendo verse explicado básicamente en 2 aspectos críticos: los trastornos de aprendizaje y los trastornos emocionales. En esta propuesta, además, se contempla el rol de la familia como primer formador y orientador, el rol de la escuela como escenario de paz y como comunidad que debe prevenir y tratar de forma eficiente estas problemáticas a tiempo. Otra de las causas que se registra sobre este fenómeno es la del sociólogo Tom Radcliffe y su término mass shooting, en donde se percibe como la acción indiscriminada de disparar a más de 4 personas indefensas con un arma.
Adicional, el doctor Francisco Gustavo Arcos, un psicólogo mexicano, argumenta que los estudiantes son sometidos a presiones de grupos sociales y no pertenencia, a acoso social sin atención, desatando en su mayoría un tiroteo. La causa más aceptada por los investigadores empieza con la nota periodística Ciudades pequeñas, escenarios de tiroteos en escuelas de Estados Unidos, escrito por Lisa Payne, donde se nombra la alta posibilidad que suceda este evento en lugares de población reducida y poco territorio. Payne lo pone en evidencia al mencionar que, de las 10 peores matanzas en escuelas de la historia de Estados Unidos, 9 tuvieron lugar en localidades con menos de 75,000 habitantes y la mayoría en ciudades de menos de 50,000 residentes. Sostiene junto a Lagman que suelen darse en estas locaciones por la percepción de la violencia en las ciudades, como si esta problemática no llegara a las pequeñas ciudades. Esta causa está seguida por la tendencia a imitar estas conductas, denominadas como contagio y copycat, por Reid Meloy, que son entendidas como el contagio que se da en un periodo muy corto de tiempo, normalmente en los 40 días siguientes al ataque, y es casi visceral. Por el contrario, el copycat es una imitación a largo plazo que sucede en los siguientes meses o años y que está cuidadosamente planeada. Un claro ejemplo de esta tendencia es la reproducción de la masacre de Columbine, tiroteo en 1999 perpetrado por Eric Harris y Dylan Klebold, que dejó 12 muertos y 24 heridos, que inspiró a varios tiroteos más, añadiendo a una película llamada Masacre en Columbine. Continuando, un factor totalmente decisivo en esta tendencia aún latente es el fácil acceso al armamento en Estados Unidos. La segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y a portar armas. Así, Estados Unidos es uno de los países con menores limitaciones para adquirir y portar armas de fuego, lo que aparte indica cómo se tiene el alcance no solo directa, sino también indirectamente de conseguir un arma. Hay que agregar que en este país se posee un 42% de las armas del mundo, siendo correspondiente al incremento y presencia de este fenómeno. Esto significa que se beneficia la industria del armamento con este fenómeno, alrededor de 300 millones de armas en circulación, dejando de lado la responsabilidad del gobierno con la problemática ya referida. Sin embargo, allí surgen propuestas como la de la Asociación Nacional del Rifle con su Programa Nacional del Escudo Nacional, que pretendía armar a los docentes y al Comité de Seguridad en caso de un posible tiroteo. Esta idea fue rechazada por suponer la escuela como un campo armado. Desde 1995 se dispone la política de la tolerancia cero. Esta consiste en no dejar pasar ni la más pequeña infracción a los alumnos para que no lleguen al tiroteo. El 90% de las escuelas del país prevé sanciones automáticas, es decir, la expulsión para los alumnos que lleven armas de cualquier clase. Un porcentaje, algo menor, castiga con dureza el consumo de drogas o alcohol, y casi el 80% tienen penas específicas para actos de violencia, el consumo de tabaco y otras faltas menores. El profesor, ante cualquier incidente, debe elevar un informe a la dirección que examina el caso y sentencia A, con la expulsión temporal o definitiva, B, con una información a los padres. Mientras se decide la pena, los culpables suelen permanecer aislados de los compañeros en una sala de detención. Las infracciones se registran en los expedientes de los alumnos. Todo esto para buscar mitigar el impacto de estos desarrollos desde la prevención y la atención que amerita. Con este recorrido por las diversas perspectivas que rodean esta problemática en Estados Unidos, se plantea una reflexión sobre el uso y acceso a armamento de forma indiscriminada, una discusión seria acerca de las condiciones económicas, sociales, físicas y mentales con las que viven estos presuntos casos. La población estadounidense vive con miedo y ansiedad que pueda suceder otra masacre o infortunio como los ya vividos. Documentales de Netflix como Si me pasa algo, los quiero, sitúa tanto a los norteamericanos como al resto de habitantes del mundo en una situación tal como lo es la pérdida de un ser querido a manos de un asesinato en una escuela y más, cuando los perjudicados directamente son niños, adolescentes y jóvenes.
Con este informe especial damos paso con mi compañera Heidi, que también nos tiene un informe acerca de este tema. Continuamos con ella. Compañeros, estimados televidentes, continuamos con otro informe especial que pretende ampliar este especial acerca de los tiroteos escolares y todas las cuestiones que de él convergen. Empecemos. 2015 fue un año bastante doloroso para la historia de Estados Unidos. Hubo tiroteos en distintos lugares, no solo en escuelas, en sitios públicos en general. Las cifras que alcanzaron en 275 días del año fueron de más de un muerto al día, 375 en total y 1086 heridos. MST es un portal que desde entonces se encarga de registrar distintos acontecimientos relacionados con la violencia armada en general. En parte, sus informes y los de otras agencias dan a pensar en que curiosamente son más los ataques perpetrados por civiles que por objetivos terroristas previamente delimitados. Quizá esto podría parecer una coincidencia, pero lejos de serlo, se trata de todo un sistema que ha legitimado una especie de delirio colectivo. Nos referimos a la forma en que Estados Unidos ha diseñado siempre un enemigo hacia el que todos pretenden combatir. En cierto modo, fue este el principio bajo el cual se argumentó el porte indiscriminado de armas. Y si bien hoy en día, en pleno año 2022, no funciona exactamente bajo esta misma lógica, sí se instaló en el inconsciente de los ciudadanos la necesidad de defenderse a sí mismos y a su propiedad a toda costa. Esto explica que medios como la BBC reporten que los tiroteos y el uso abrupto de las armas como supuesto mediador de conflictos ha cobrado más personas fallecidas que las víctimas ocurridas en las guerras en que han participado tropas estadounidenses. Sin embargo, a nivel global este es un fenómeno que cobra distintos matices. Por un lado, el ataque a escuelas se ha venido convirtiendo en toda una estrategia de poderío militar, pero también mental. Se ataca a las escuelas porque es uno de los lugares en que se evidencia la presencia del Estado, porque devasta el ánimo colectivo y porque no son lugares que cuenten con grandes esquemas de seguridad. Siendo así, han logrado que en lugares como Pakistán, Kenia, Irán e incluso algunas zonas de Rusia se generen grandes efectos de devastación. Para el año 2018, la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito registraba en Estados Unidos una tasa de homicidios de 4.88 muertos por cada 100.000 ciudadanos, muchísimo más alta que la de naciones ricas como Austria con 0.51 o los Países Bajos con 0.61, pero también superior a otras naciones más pobres como Albania con 2.28, Bangladesh con 2.51 y Chile con 3.59. En un contexto como este, con cifras de tal magnitud, valdría la pena replantearse dos aspectos fundamentales. Por un lado, cómo afrontar este tipo de situaciones, no solo desde la mirada de los gobiernos y demás directrices, sino también desde la perspectiva de aquellos que habitan la escuela. Y por otro lado, preguntarnos cuál debería ser el proceso en torno a deconstruir, si se quiere denominar así, todo este concepto del terrorismo y el uso de las armas. En este sentido, no resultan gratuitas afirmaciones como esta. Son temas que prácticamente no se tratan en la escuela y que se han convertido en un fenómeno social que debe ser abordado. Reflexiona Nicolás Fernández, presidente de AMPE, el mayor sindicato de profesores de enseñanza pública en España. Bueno, este informe especial tiene como título Academias del Asesinato y dice: tras las múltiples masacres presenciales en distintas escuelas de varias ciudades de los Estados Unidos, presenciadas en eventos escolares por partes de distintos grupos armados con un fin determinado, aunque son muchos de estos casos hoy, vamos a hablar sobre los asesinatos por parte de los estudiantes y de estas entidades académicas basándonos en las estadísticas y fuentes que relacionan estos conflictos bélicos. Bueno, empezamos con Sud de California, el 6 de mayo de 1940, donde Berlín Spencer asesina con un arma de fuego a 6 funcionarios de la escuela, matando a 5 de estos antes de suicidarse con un tiro en el estómago. Aunque no lo logró, no se buscó la razón por la cual se propuso acometer este acto atroz
En muchos países europeos niegan el derecho a la educación. En algunos casos, los maestros infringen algunas reglas con los estudiantes, como por ejemplo los abusos sexuales, los malos tratos e incluso las amenazas. Bueno, existen muchos casos más entre estos. Bueno, empezamos con otro caso donde Paul Orgeron, el 15 de septiembre de 1959, en la ciudad de Houston, Texas, un padre desenfrenado, tras la negación de la inscripción a su hijo quien cursaba el segundo grado, sin poder cursarlo, Harold detona furiosamente un explosivo en el patio de juegos durante el recreo, matándose al mismo, asesinando a su hijo Dusty y a un maestro y 3 niños de 7 años de edad. Y no es el único caso que en esta ciudad de Texas se presenta. Han habido enfrentamientos de las clases obreras por el mismo simple hecho del acceso a la educación. En estas escuelas de Texas se menciona hoy como una de las ciudades más implicadas en estas masacres académicas por parte de los estudiantes, y no por los mismos casos, sino por las diferentes afectaciones psicológicas que presentan y crean estas acciones bélicas. Bueno, vamos con otro caso, como lo es el caso en 1996 en la ciudad de Texas, propiciados por Charles Hitman y un ex marín estudiante de la Universidad de Texas. Después de matar a su esposa y a su madre, se dirige a la torre de la universidad armado con rifles y escopetas, asesinando desde la altura, desde la torre de la universidad, a universitarios que se encontraban en el campus, sin saber por la razón por la cual lo hizo. A este acto dejó 17 muertos y 32 heridos. Hace poco hubo una masacre en la escuela de Michigan en los Estados Unidos, la cual pues dejó mucho dolor en las familias, mucho sentimiento que causó en el mundo entero. Y hoy queremos buscar cómo acabar con estas masacres, con este dolor. Algunas estadísticas que se muestran en el año 2021 que dicen que es a falta de la comunicación de los estudiantes junto a sus padres, y pues esto hace que la educación y la sustancia cognitiva de sus hijos no se desarrolle como debe ser. Claro que sí, y al cerrar esta sección de informes especiales de esta semana, también llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. A todos ustedes, queridos televidentes, les agradecemos por la permanencia y quedan totalmente invitados a nuestro próximo programa la siguiente semana. Síganos en todas nuestras redes sociales como Informados y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.